verlo, tienen que verlo, chicos. Y este de acá, que está con la flechita roja, es un enlace para que ustedes puedan ver cómo se puede medir o cómo se puede obtener un indicador de pH de forma casera. Ese video les va a servir de guía para que ustedes en grupo lo trabajen, es decir, lo tienen que hacer. Ahí hay algunas sustancias químicas, obviamente que no van a poder comprar, pero quienes puedan ir al laboratorio lo pueden hacer, pero si no, pueden hacerlo con materiales a ustedes, con cosas que les dé curiosidad saber su pH, entonces lo pueden hacer ahí. Ya, por ejemplo, un vinagre, tal vez todos tienen en su casa. Un jugo de limón también pueden medir el pH. A veces en la casa igual compramos el bicarbonato de sodio, lo disuelven en agua y con eso pueden medir el pH. Ahí les va a dar las indicaciones de cómo pueden hacer y con qué verdura, en realidad con una verdura nos va a servir para tener un indicador de pH. Para esa práctica lo tienen que hacer en grupo, tienen que hacer un pequeño video que no dure más de 1 minuto y medio, donde ustedes más o menos expliquen qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho y mostrando lo que han medido y qué les ha salido. Además que tienen que adjuntar imágenes a su informe de laboratorio sobre esa práctica que hagan ustedes desde su casa. Si no les sale la experiencia, igual ponen en su informe qué fue lo que ocurrió o por qué ustedes creen que no les salió la experiencia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hablamos tanto del pH y cuál es su importancia en la industria? Por ejemplo, aquí tenemos 4 aplicaciones en industria de medir el pH. Una de las más importantes, y en cualquier bibliografía van a encontrar, que es para el tratamiento de agua potable y aguas residuales. Es decir, nosotros, imagínense que nos vendan o Saguapac o cualquier red de agua, nos provean un agua con un pH ácido. A nuestro organismo le va a hacer mal. Entonces es importante tener un pH aproximado al neutro. Y en el caso de las aguas residuales, igual se tiene que tener un rango de pH, porque ¿qué pasa si todas esas aguas residuales las largamos así a los ríos, a los lagos? ¿Cuántos peces van a morir tal vez por un pH demasiado ácido o demasiado básico? Entonces por eso es importante su medición. En la industria alimentaria, como dice, para el control de ingredientes como levaduras y moho. Ustedes tal vez en microbiología, quienes hayan llevado, quienes estén llevando, deben saber que estos microorganismos, tanto las bacterias, las levaduras, los mohos, tienen un rango de pH a los que pueden vivir y fuera de eso pueden morir. Entonces, importante porque, por ejemplo, en la fermentación o más bien en la elaboración de cerveza, en el caso de las levaduras, necesitan un rango de pH para que esos microorganismos se desarrollen y no haya proliferación que pueda causar daño en el producto final. En la industria textil también, ya que el pH, un valor por encima o por debajo del valor establecido, puede afectar el color y además, como dice, las propiedades de coloración de los tintes. En la agricultura, si ustedes buscan en YouTube, van a ver cómo se mide el pH en la tierra o en el suelo, como bien lo menciona aquí, y cómo hace la medición y por qué es importante para el cultivo de plantas. Porque ¿qué pasa si un pH es ácido? ¿Será que esa planta se va a desarrollar? ¿Será que los cultivos van a crecer? No. Entonces tiene su importancia. Puede ser una medición muy sencilla, pero el dato es relativamente importante. Ahora, ¿qué es la conductividad? En el caso de la conductividad, es la capacidad que tiene cualquier solución o muestra para transmitir la corriente eléctrica. Esta conductividad depende de algunos factores, como son la cantidad de iones disueltos que hay en nuestra muestra que vayamos a medir,
la cantidad de carga, que en realidad está relacionada igual a la cantidad de los iones, la movilidad de estos iones. Por ejemplo, si hay mayor temperatura, ¿será que esos iones no van a tener mayor dilatación dentro de una muestra? Sí, entonces su movilidad, el movimiento que hay adentro de ellas puede causar mayor o menor conductividad. Y la viscosidad del medio, no va a ser lo mismo medir la conductividad en una muestra de agua que en una muestra de aceite. En una muestra de aceite es mucho más difícil conducir la electricidad por la densidad que presenta esta muestra. ¿Cuáles son las unidades en las que se mide la conductividad? En el sistema internacional es siemens por metro, pero la más utilizada es la siemens por centímetro. Y también acá tenemos que se utiliza el microsiemens por centímetro. ¿Por qué? Porque siemens es una cantidad o una unidad para grandes valores, mientras que microsiemens, por ejemplo, el agua tiene un valor en microsiemens por centímetro. Es poco lo que conduce la electricidad del agua. También se puede utilizar en algunos instrumentos que miden la conductividad este valor, que es C, que igual significa conductividad eléctrica. Y aquí tenemos cuál es la relación. ¿Qué soluciones conducen la electricidad? No cualquier solución conduce la electricidad, solo son las soluciones electrolíticas. ¿Qué quiere decir las soluciones electrolíticas? Son aquellas soluciones que en una muestra se disocian en sus iones. Por ejemplo, aquí podemos ver una solución electrolítica, por ejemplo, sal disuelta en agua. ¿Qué sucede con la sal disuelta en agua? Se va a disociar o se va a separar, dividir en sus compuestos, como son el sodio y el cloro. ¿Qué son estos? Iones. Entonces, este tipo de soluciones son las que conducen la electricidad, y las que no conducen la electricidad obviamente son las no electrolíticas. Estas soluciones no electrolíticas, por ejemplo la glucosa o el azúcar, ¿por qué no conducen la electricidad? Porque ellos permanecen en moléculas. Las moléculas no son iones, por tanto no conducen la electricidad. Tienen que separarse en sus iones. Por ejemplo, un cloruro de plata en una disolución se va a separar en plata y cloro, por tanto va a tender a conducir la electricidad. Aquí tenemos, por ejemplo, conductividad del agua. A ver, ¿por qué creen que el agua pura tiene menos conductividad que un agua potable? Porque el agua potable tiene sal. ¿Ya? ¿Y el agua pura por qué tendrá aquí menos ¿Perdón? ¿Por qué creen acá que el agua pura tiene menos conductividad? ¿Qué creen que ha pasado aquí para que sea menor el valor de conductividad en relación a del agua potable? Por la menor cantidad de iones de moléculas. ¿Ya? Por el tratamiento químico que recibe el agua potable. Ya, muy bien. ¿Quién fue la que participó? ¿O quiénes participaron? No les dijo. ¿Perdón? Román Parada. Ya. Entonces es muy cierto lo que dicen sus compañeros. El agua potable aún con los tratamientos que recibe, porque el agua potable también recibe tratamientos, entonces se logra disminuir su conductividad o la presencia de sales o algunas otras partículas que lleva y se las logra reducir a esto.
Pero el agua pura recibe, aparte de esos tratamientos tal vez físicos, como pasar por un intercambiador iónico, un ablandador de agua y todo eso, el agua pura recibe tratamientos adicionales que eliminan esos contenidos de sales que producen la conductividad en el agua. Entonces, por eso se logra reducir y es menor. ¿Cuál es el equipo que mide la conductividad? Obviamente es el conductímetro. Este conductímetro lo que hace es medir la resistencia o más bien la presencia de iones que presenta nuestra muestra, y con estos iones pueden conducir la electricidad. En algunos casos, en el caso del conductímetro, que vemos en la imagen es el que tenemos en laboratorio, mide también la cantidad de sólidos totales disueltos. La conductividad está muy relacionada con la cantidad de sólidos totales disueltos. Cuando hablamos de sólidos totales disueltos, son las sales o el contenido de sales que presenta nuestra muestra. Entonces, por eso aquí, en esta flechita indica que la conductividad es directamente proporcional a la concentración de sólidos disueltos. Por ejemplo, si aquí les saliera un valor de, no sé, 1 microsiemens, entonces por esta conversión, el mismo equipo ya hace la conversión y ustedes presionan ahí este botón que dice Hold y les va a aparecer la cantidad de sólidos totales disueltos que tiene nuestra muestra. A ver, voy a ver si este video de aquí lo pueden ver. Porque a ver si lo pueden escuchar. Me avisan si lo pueden escuchar. El conductivímetro con 100. ¿Se puede escuchar? Sí, se escucha. Sí se escucha, sí. Ya. HM Digital es un equipo para la medición de la conductividad eléctrica, sólidos disueltos y temperatura. En la pantalla aparecen dos valores. El primero corresponde a la conductividad eléctrica, EC, o los sólidos disueltos, dependiendo del modo que seleccione. Y abajo aparecen siempre los grados. El medidor viene configurado de fábrica para medir la EC en microsiemens, que es lo más común, aunque podemos cambiar a otros valores y factores de conversión manteniendo pulsado Hold Mode. La temperatura está determinada para medirse en grados centígrados. Si queremos cambiar a grados Fahrenheit, presionamos el botón Temp Cal. Una vez hemos seleccionado qué queremos medir, si conductividad eléctrica o sólidos disueltos y temperatura, y cómo lo queremos medir, iniciamos el proceso. Introducimos la punta del medidor en el líquido o solución que vamos a medir. Ligeramente agitamos el medidor para remover cualquier burbuja de aire o cargas eléctricas atrapadas. El medidor mostrará una lectura casi inmediata. Lo mantenemos en el agua hasta que se estabilice, aproximadamente 30 segundos. Si queremos acceder a la lectura fuera del agua, pulsamos Hold y guardamos los valores. En la pantalla aparecerá la palabra Hold y los registros se mantendrán hasta que volvamos a pulsar. Viene calibrado de fábrica, aunque después de haberlo usado varias veces es conveniente volver a calibrarlo. Para llevar a cabo este proceso, quitamos la tapa de la parte inferior. Encendemos el medidor presionando el botón On-Off. Nos aseguramos que el medidor está en el modo de conductividad eléctrica microsiemens, la configuración con la que viene por defecto, e introducimos el sensor en la solución de conductividad 1413 milisiemens por centímetro. Esta solución es la más apropiada para la mayoría de las aplicaciones, aunque si se ha configurado el medidor con otros parámetros, podremos utilizar otras soluciones para obtener unas medidas más exactas. Una vez introducido el sensor, pulsamos el botón Temp Cal durante unos segundos. La temperatura desaparecerá y en la pantalla aparecerá la palabra Cal. El valor de arriba, el EC, empezará a parpadear. Con las flechas que se corresponden con los botones Temp Cal y Hold Mode, indicamos el valor de la solución en la que hemos medido. Pulsamos On y en la pantalla empiezan a aparecer de forma combinada las letras de la palabra Cal. Unos segundos después,
Aparece End en la pantalla. Parpadea un par de veces y vuelve a los valores iniciales. El medidor ha sido recalibrado. En este medidor, como en el resto, es importante el mantenimiento. Si en la pantalla nos aparece parpadeando el icono de la batería, tenemos que reemplazar las pilas. Desenroscamos la parte de arriba, extraemos las antiguas y las sustituimos por otras con carga. Si se ha dañado el sensor, también podemos cambiarlo sin necesidad de deshacernos del medidor. Desenroscamos el anillo de la parte inferior, lo sacamos e insertamos el nuevo, alineando los orificios sin forzar. Volvemos a enroscar el anillo y listo para utilizar. Ortitec, líder en... Pudieron escuchar el video, ¿no? Ya, ahora vamos a continuar. Ahora, aclararles, sí, ahí mencionaba que para la calibración se usa cierto tipo de solución, pero esas soluciones, el rango va a depender, es decir, por ejemplo, en el pHímetro tenemos soluciones buffer de 4, 7 y 10, y aquí mencionaba un cierto valor de, por decir, 14.000 microsiemens. Eso va a depender de qué tipo de soluciones nosotros vayamos a medir. Si nuestra muestra, por ejemplo, es mayor que ese valor, deberíamos calibrar por encima de ese valor, con una solución por encima de ese valor de nuestra muestra. En el caso de nuestro equipo que tenemos en laboratorio, es similar, es parecidísima la forma de calibrar, y es importante mencionar que este equipo también mide la temperatura, porque la conductividad, la temperatura tiene influencia en la conductividad y el pH. El rango de medición de este equipo es hasta 20.000 microsiemens, entonces tiene un alto rango de medición. Eso es todo. Ahora, entre los cuidados que podemos tener con este equipo sería cuidar más bien el sensor que mide la conductividad, o también denominado electrodo. Ustedes pueden retirar esta tapita que ven aquí en el equipo y con esa proceder a la medición como vieron en el video. Es muy sencillo el manejo de un conductímetro o el pHímetro. Como lo ven, este es un equipo manual, portátil, sirve para hacer tomar o hacer la medición in situ, porque la conductividad con el tiempo igual puede variar. Entonces, para eso fueron diseñados este tipo de equipos, para hacer las mediciones en el lugar. Y es muy fácil de manejar. Ya vieron que presionando un botón pueden tener la cantidad de sólidos totales disueltos que tiene en su muestra. Mide la temperatura, al igual que un pHímetro. Entonces, eso sería en cuanto al conductímetro. En el fundamento teórico, aparte de lo que tienen que copiar de la guía, van a incluir este cuestionario. ¿Cómo influye la temperatura en la medición de pH y la conductividad? Además, deben realizar una escala del pH y para cada pH colocar, dice, algún ejemplo. Es decir, en internet igual, ustedes buscan escala del pH y les va a aparecer varios. Por ejemplo, para el pH 14, un ejemplo, ¿qué muestras tendrá un pH 14? Ustedes lo ponen ahí. O, de acuerdo a la experiencia que van a hacer, igual pueden poner ahí el valor que hayan obtenido. Investigar cuál es la importancia de medir la conductividad en la industria. ¿Por qué será importante medir la conductividad? ¿Qué relación tendrá medir la cantidad de sólidos totales disueltos en nuestra muestra? Tal vez tener demasiada cantidad de sales en nuestra muestra genera incrustaciones en las cañerías, en las tuberías de la industria, y esto genera grandes problemas. Entonces ahí ustedes ya van a averiguar, y además van a hacer un listado de soluciones electrolíticas y no electrolíticas. ¿Cuáles eran las soluciones electrolíticas?
aquellas que conducen la electricidad y se disocian en sus iones, y las no electrolíticas no conducen la electricidad y aparte que permanecen en moléculas cuando son disociadas en agua. Además, en la parte de anexos del informe, para cada equipo, por ejemplo, van a hacer esta pequeña tabla. Van a poner aquí el nombre del equipo, por ejemplo, el conductímetro, van a poner una imagen del equipo, ya sea de la presentación o cualquiera que busquen en internet. Van a hacer una pequeña descripción de lo que es el equipo. Por ejemplo, el conductímetro es un equipo que mide la capacidad de algunas soluciones de conducir la electricidad, así. La unidad de medición del conductímetro es microsiemens por centímetro. ¿Cuáles son las recomendaciones o cuidados? Aquí la detalla. Tal vez enjuagar el sensor o el electrodo después de cada uso, hacer el calibrado cada cierto tiempo, no tocar el electrodo con las manos, todo eso. En cuanto a la calibración, ¿cómo se hace la calibración? En el caso del pHímetro, primero se debe enjuagar el electrodo con agua destilada, luego introducir el electrodo en una solución buffer o tampón, ajustar el valor con un destornillador. Todo eso tienen que poner aquí. Si tienen alguna pregunta, háganla, tal vez sobre el informe, la experiencia, pueden hacerla ahora. Todo este material que hemos avanzado ahora, se los voy a pasar, los voy a poner en Classroom para que ustedes se puedan guiar. Una pregunta. ¿Sí? ¿Este primer informe va a ser a mano o en computadora? Este primer informe va a ser en computadora. Gracias. Otra pregunta, ingeniera, no sé hasta cuándo vaya a durar esto de según que va a haber el paro, pero algunos no, por ejemplo ahora si algunos van a encontrar todavía o estará abierto el laboratorio, porque la otra semana no creo que abra la universidad, ¿cierto? Para sacar lo teórico, o lo teórico lo copiamos de la diapositiva, más la que investigación que podemos hacer. Y los videos también no se va a poder hacer por lo que según puede ser el paro. ¿O cómo hacemos eso? Siempre para, como dicen, precaución, digamos, no sé. Ya. No creo que en este momento o a quienes les dé tiempo de ir. De todos modos, el fundamento teórico se los puedo pasar lo que dice en la guía por foto y ya ustedes lo copian a través de Classroom, se lo puedo subir. Ahora, en el caso de que hubiera paro y todo lo demás, cada uno lo hace en su casa, porque no es nada difícil cuando ustedes lo vean. Hacer esa experiencia casera no es nada difícil. Entonces lo pueden hacer con que cada uno, por ejemplo, Loren Vargas decide empezar y mide el pH del vinagre. Entonces ese es su dato. De otro de tu grupo decide medir el pH del agua, por ejemplo. Entonces ese ya es otro dato. Y van juntando cada uno sus datos, sus fotos. Tal vez el video no sea posible, pero sí tienen que adjuntar las fotos de la experiencia. Así que pueden trabajar de esa manera. El video, ¿cómo hay que hacerlo? El video es como si estuvieran haciendo cualquier práctica en laboratorio, pero por esto del paro no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Entonces, no es necesario que hagan el video si es que el paro se alarga, obviamente. Pero si se soluciona, si pueden reunirse, lo hacen, si no, no. Y solamente hacen como les mencionaba ahorita. Cada uno en su casa hace y por grupo se comunican y mandan sus datos para quien vaya a hacer su informe. Ingeniera, una pregunta. La última ficha que nos mostraba de lo que es en grupo,
¿eso todos debemos tenerlos en nuestro informe o se debe presentar solo un trabajo de laboratorio por grupo? Solo un informe por grupo, y en la carátula deben poner quién fue el responsable de elaborar el informe y más abajo todos los integrantes del grupo. O sea, que por ejemplo sería la líder del que le tocó ese laboratorio es el que presenta en Classroom, los otros no. Así es. Okay. El informe es en computadora, ¿no? Este informe sí es en computadora. Deben hacerlo en computadora, tamaño carta, lo convierten a formato PDF y lo envían en Classroom. Ya yo le voy a habilitar la opción para que puedan subirlo. La bitácora, vamos a, cada uno de los integrantes va a hacer bitácora y se lo pasamos al encargado para que lo pongan en anexo, o cómo va a ser. Solo el responsable del informe sube su bitácora y tiene que estar todos los apuntes por si acaso. Igual eso se va a considerar en su nota. Y la nota es para todo el grupo. Entonces la bitácora va en anexo, ¿no? Sí. Disculpe, auxiliar, ¿hasta cuándo podremos entregar la tarea? Les voy a habilitar hasta el próximo viernes. Cada viernes se van a presentar los laboratorios y, por ejemplo, si el próximo viernes se me ocurre, por decir, el grupo de Gisela Fernández, a ver, defienda su informe. Usted tiene que compartir su informe y ir explicándome qué fue lo que hicieron. Y a cualquiera de su grupo le puedo preguntar, usted dígame cómo hicieron esto, qué piensa sobre esto, y también en función a eso se va a evaluar su informe. Puede como disminuir o aumentar la nota de su laboratorio o de su informe. Si nadie más tiene... A ver, dígame, Camila. Ya tomó lista, disculpe. Es que no pude conectarme al principio porque estaba mal mi internet. Ya tomé lista. Camila Valdés. Sí, por favor. Tomó lista, Inge. No sé si me puede considerar a mí más porfa. A mí igual, por favor, Inge. Es que no daba bien el internet. A ver, Tania, Laura, Torres Pinto. Flores Alcócer. Nadie más, ¿no?